La primera regla es para un conductor eléctrico. Como sabemos, un conductor eléctrico produce intensidad de corriente eléctrica. Entonces, la primera regla de la mano derecha es el pulgar, ponerle el pulgarcito, el dedo gordo, en el sentido de la intensidad. Para este ejemplo, la intensidad está para arriba. Entonces, ¿cómo voy a dibujar el campo magnético? Esos 4 deditos que nos faltan, como podemos ver en pantalla, nos va a dar el sentido o la orientación del campo magnético. En este caso, nos da en el sentido antihorario. Bueno, ahora, desde ese punto de P que está generando campo magnético, vamos a dibujar su vector. Ese vector, para dibujarlo, siempre va a ser tangente a la curva. Entonces, de ese punto P hacia el cable hay una distancia. Esa distancia nos va a ayudar para poder calcular el campo magnético en ese punto. ¿Cómo podemos calcular el campo magnético? Tenemos a la permitividad magnética. Es otra cosa que ya es dato, nos da el problema. La intensidad de corriente eléctrica también nos da del cable. Lo dividimos entre 2pi por la distancia, ya tenemos ese campo magnético. Segunda regla de la mano derecha. La segunda regla de la mano derecha es para conductores en forma de espiral o en otras palabras como un anillo. ¿Cómo podemos determinar nosotros la orientación ahora del campo magnético? Fácil, apuntamos nuestro dedo gordo en el campo magnético, ¿correcto? Los 4 deditos ahora nos van a dar el sentido de la intensidad de corriente. En este caso, la intensidad de corriente va en el sentido antihorario. Entonces, el campo magnético va para arriba. Ahora, ¿cómo podemos determinar si la intensidad de corriente va en el sentido del reloj? Fácil, simplemente la mano derecha lo invertimos y el campo magnético estaría de forma viendo para los Y negativos, ¿correcto? Porque como nosotros nos damos cuenta, las 4 dedos, cuando nosotros apuntamos abajo, tiene sentido y tiene lógica que el sentido de la intensidad va en el sentido horario. ¿Es fácil? Es fácil. ¿Cómo podemos calcular ahora el campo magnético en una espiral? De esta siguiente fórmula. Que tenemos ya la U, que ya es constante, es dato, intensidad también. El θ es el ángulo que va a formar el espiral. Para este caso vale 2pi, pero si tenemos un cuarto de espiral o la tercera parte de una espiral, tenemos que poner el ángulo. Entonces lo dividimos entre 2 por el radio y lo multiplicamos por 2pi, tenemos el campo magnético de una espiral. Tercera regla. La tercera regla es para una partícula. Recordemos que cuando nosotros tenemos una partícula, un puntito rojo, este está con una carga positiva y está en movimiento. Cuando está en movimiento, esta partícula, esta carga, forma una fuerza magnética, ¿correcto? Un ejemplo de fuerza magnética tenemos cuando un imán, por ejemplo, un imán tiene una fuerza magnética porque hay partículas muy pequeñas que están en movimientos. Esos electrones, al estar en movimiento, producen una fuerza magnética. Entonces, ¿cómo podemos calcular la fuerza magnética de esta particulita? Fácil. Ahora nosotros el dedo gordo lo vamos a... Como está en movimiento, nosotros sabemos que todo movimiento produce velocidad. Entonces el dedo gordo lo vamos a apuntar a la velocidad. El dedo gordo a la velocidad. Entonces ahora los 4 deditos van a apuntar al campo magnético. Entonces esa fuerza magnética siempre va a ser perpendicular al plano, ¿no? Al plano que forma el campo con la intensidad. Con la velocidad. Entonces, como ya nosotros tenemos el sentido de la fuerza magnética, los otros pasitos ya son fáciles. Nosotros sabemos que este es un campo magnético, no son paralelas, entonces nosotros vamos a calcular de esa carga la fuerza magnética. ¿Cómo es? La formulita, ¿no? Que quiero ver en seno, ¿no? Esa es una mnemotecnia que nos enseñaron. Bueno, ¿cómo podemos calcular la carga? Y es fácil, te pueden dar el problema. La rapidez también. Acá podemos utilizar, por ejemplo, el campo magnético de esta formulita de acá. Podemos en ocasiones vamos a utilizar, ya. Entonces,
el seno del ángulo que forma siempre el campo con la rapidez. Entonces de esa forma tenemos la fuerza magnética. Ya. Entonces acá hay una notita, para una carga en un punto que cae perpendicularmente a un campo magnético, se realiza un MCO. Esta propiedad es cuando la partícula ya cae perpendicularmente a un plano de un campo magnético. Entonces, cuando cae, siempre va a formar como un MCO. Esta partícula va como que va a girar así, haciendo un MCO. Y nosotros sabemos que la rapidez en cualquier punto es constante. ¿Cómo se calcula el radio? Bueno, mi vecina quiere bebé. Es otra mnemotecnia que también nos enseñaron en el colegio y es muy buenaza para aplicar. Entonces, la cuarta regla de la mano derecha es cuando tenemos un conductor. Ya, ahora tenemos un conductor. Este conductor, por ejemplo, lo podemos pasar ahí. Ahora, tenemos un conductor, pero ahora ese conductor está sobre un campo magnético. ¿Entiendes? Son cosas diferentes, que este conductor genera un campo magnético. Ahora, este conductor está sobre un campo magnético. Entonces, también produce fuerza magnética. ¿Y cómo podemos saber la orientación de esa fuerza magnética? Es muy fácil. Este conductor, como podemos ver, la intensidad de corriente está apuntando en este sentido. Entonces nuestro dedo gordo ahora va a estar en ese sentido. Y los 4 dedos va a estar en el sentido del campo magnético. Entonces sobre la palma perpendicularmente va a caer la fuerza magnética. ¿Ok? Y es fácil, esta es la cuarta regla de la mano derecha. ¿Cómo podemos calcular esa fuerza magnética para un conductor? Recuerda que este es para una carga, un puntito, una carga, pero esto es para un conductor. La fuerza magnética va a ser la famosísima conocida frase de Pilsen, ¿no? Pero cambiando la P por la B. Y ya sabemos que la B es el campo, intensidad de corriente, y la longitud del cable, ¿no? La longitud del cable que va, ¿sí? L, por el seno que forma